Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en ¿importan las constelaciones en Genshin Impact? Es importante dar un repaso porque la mitad prácticamente del sistema gacha que tenemos son constelaciones, tanto de armas como de personajes. ¿Cuánto mejora una constelación a un personaje? ¿Cuánto merece la pena pensar en sacar constelaciones de personaje favorito? ¿Y hasta qué punto puedes llegar a mejorar un personaje? ¿Y hasta qué punto pueden no llegar a importar en una cuenta? Y es mejor sacar nuevos personajes para nuevas composiciones muy por encima de estas constelaciones. ¿Cuánto cuesta una constelación? Y muchas cosas más. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con qué tan importantes son las constelaciones. Lo primero es comentar que no es un vídeo de top de constelaciones. Eso ya hay en el canal, tendréis por aquí los vídeos, gracias editores. Y básicamente, si es mejor la C2 de Nahida o de Furina o la C1 de Hu-Tao o de Yelan, ya están otros vídeos para que sepáis cuáles son las que más podrían llegar a merecer la pena, pero también está el factor gustos. Hoy vamos a ver el concepto de constelación en general. Entonces, lo primero vamos a ver cuánto cuesta una constelación. Tengamos en cuenta y recordar que un personaje, para poder asegurarlo teniendo en cuenta que se pierde una vez sí, una vez no, el 50-50, es decir, que cuando aseguras el personaje la siguiente vez, la posibilidad que habría a lo largo de un número infinito de tiradas de que, como es un 50-50, una vez lo ganes, una vez lo pierdas, para que nos entendamos, básicamente hay que ahorrar normalmente 160 deseos para asegurar un personaje teniendo en cuenta que existe la posibilidad de perder el 50-50. Una constelación cuesta lo mismo prácticamente. Cuando tienes el por 2, $100 te da aproximadamente 80 deseos. Pero cuando no tienes el por 2 y es una vez al año, $100 te da cerca de unos 40-45 deseos. Sí, nada más te da eso el pack de 100 cuando no tienes el por 2. Es totalmente lamentable. Así que una constelación, teniendo en cuenta que ya sacaste al personaje, puede rondar cerca de los $200 siendo realistas, y si tienes suerte, seguramente más de 100 sí que puede llegar a costar. Esto es un juego que es muy caro y en otro vídeo aparte analicé cuánto cuesta cada cosa en Genshin, desde un deseo, a un personaje, a una constelación, un personaje C6, un arma o un arma full refinamientos de 5 estrellas. El vídeo también está por aquí, si queréis ir a verlo, está muy interesante. Así que cuesta $100. Entre 100 y 200, es decir, una media de $150 una constelación. Ahora, ¿cuánto aportan? Esto es importante porque si quiero hablar de cuánto aportan, debería separar cuánto aportan a cada personaje por distintivo. Cada personaje tiene constelaciones que le dan más o menos. Voy a separar las constelaciones de cuánto aportan en dos categorías. Constelaciones que cambian la jugabilidad y constelaciones que lo que hacen es mejorar el propio personaje o el equipo. Prácticamente las que cambian la jugabilidad, cosa que aún, por suerte, no ha ahondado Genshin en estas constelaciones que te puedan cambiar la jugabilidad. Y no estoy hablando de C6 porque es irrealista totalmente. Para una cuenta free to play quizá una C1 o una C2 a largo plazo, a lo largo de varios años con los reruns sí es realista, pero una C6 es prácticamente imposible. Incluso para la gente que echa dinero al juego pueden nunca llegar a una C6. Pues básicamente, si tenemos en cuenta todos estos factores y que aún no hay constelaciones que te cambien del todo un personaje muchísimo, la única constelación que sí que cambia un personaje a un nivel muy alto a considerar, de 5 estrellas obviamente, es Hu-Tao. Hu-Tao con la C1 cambia una maldita burrada y es infinita. Permiso, que tenía una calefaccioncita puesta, la voy a quitar ya que tengo calor. Hu-Tao tiene una constelación que le cambia la jugabilidad por completo. El hecho de que no cuestes también a los cargados y pases de poder hacer 7 a 11 cargados, o mejorar muchísimo el combo, el daño por rotación y la posibilidad de esquivar bastante mejor y aprovecharte más aún del daño que puede llegar a hacer, o incluso mejorar la mecánica, ya que cuando no tienes la C1 lo más eficiente para llegar a esos 7 cargados es hacer el 2 básicos y luego, después de dashear, interrumpir con un saltito. O sea, después de hacer el cargado, interrumpir con un saltito, que esto hay gente que en celular le parece imposible de hacer, gente que lo considera fácil. Entonces, una de las pocas constelaciones en todo Genshin Impact que literalmente cambia el personaje es Hu-Tao. Con la llegada de Xianyun, Hu-Tao se puede jugar a descendentes y ya no depende tanto de su C1, porque haces 2 básicos, cargado, salto descendente
y no tienes que dashear prácticamente o no tienes que dashear realmente. Así que esta sería la única. ¿Merece la pena por $100? Jutao a medio y largo plazo, teniendo en cuenta que ya existe Gaming y que posiblemente salga Arlequino, que serán Carry Spiro también, y que, visto lo visto, el Power Creep ya es una cosa normal en Genshin Impact y suele ser normal en todos los gachas, para seguir vendiendo, no merece la pena y sería la que más podría llegar a merecer la pena. Luego, por otro lado, Nahida y Furina, que siempre os dije que son dos de las mejores C2 de todo el juego, prácticamente porque Nahida reduce a los enemigos un 30% de su defensa afectados por una reacción de Dendro con Electro, la mayoría de equipos de Hyperloom, de Aggravate o de Spread, y Furina lo que hace es darte un 100% de daño infligido a todo el equipo. Son constelaciones que individualmente son muy fuertes, mejoran al personaje más de un 50% extra y al equipo completo pueden llegar a mejorarle también cerca de entre un 40 y un 50% a un equipo completo. Y como dije, son las dos mejores constelaciones de Genshin. Es decir, la core de equipos más fuerte del juego es juntar a Furina C2 con Nahida C2 siempre que haya una reacción de Electro con Dendro. Es decir, un equipo de Neuvillette, Cookie, Nahida, Furina, si consigues activar esa C2 de Nahida con Cookie, hace que los enemigos tengan un 30% menos de defensa, que también beneficia al daño de Neuvillette y sería un Hyperbloom de Neuvillette pues techeando sin sentido de los mejores equipos del juego, o los equipos de Alhaitham y los equipos de Sinnoh que siempre os mencioné en otros vídeos. Gracias a que son equipos que pueden combinar esa C2 de Nahida y de Furina y un Electro adicional para la reacción de Hyperbloom e incluso la reacción de Spread o de Aggravate. Entonces, teniendo en cuenta estas dos constelaciones, teniendo en cuenta que son no C1 sino C2, que serían una media entre 300 y $400 en Nahida y Furina, ¿pueden llegar a merecer la pena? Si hablamos solo de dinero, realmente no, porque son píxeles al final. Pero si hablamos del aporte en Genshin, entonces sí, estas constelaciones sí podrían llegar a merecer la pena, pero solo puntualmente estas dos C2 que son las más fuertes del juego. Teniendo en cuenta que os comenté que la de Jutao quizá no, y más aún si hay gente que le gusta jugar Jutao descendentes, que no hace falta la C1 para nada. Y extrapolando esto, que es un ejemplo muy bueno de la mejor inversión de dinero por mejora de personaje, que son las C2 de Nahida y de Furina, el resto de constelaciones, sabiendo que están por debajo, ¿pueden llegar a merecer la pena? Y la respuesta es no, pero... Es decir, no vamos a jugar ni recomendar, no voy a deciros en un vídeo, jugar todo a C0 y ya está. Para una cuenta free to play, sí que el consejo que os he dado en muchos vídeos y repetiré en este vídeo es que es mejor siempre tener personajes a C0 y más variedad que matarte a ballenear uno. No ballenear, sino a lo mejor ahorrar siendo free to play, pero que realmente luego tu cuenta nos rinda. Es decir, hasta que tú prefieras seguir invirtiendo o seguir, vamos a decir, dedicando tus recursos de tiempo y protogemas en versatilidad y tener muchos personajes, aunque luego está el factor equiparlos a todos y sé que no se puede por la resina, pero sí que te sume en diversión y hasta un punto que pases todos los retos, si puedas empezar a mimar a tu personaje favorito, las constelaciones son menos importantes de lo que pensáis, y más siendo un juego gacha tan caro, tan complicado y que los recursos que te da para sacar cosas son pocas. El resumen y lo que es la conclusión de este vídeo es: las constelaciones son tan importantes. Tener en cuenta que es posible que siempre por defecto ahorréis en vez de elegir tirar por una constelación, cosa que la gente no tiene en cuenta, pero recordarlo. Si no estáis seguros de qué tirar y no es un personaje nuevo que no tengáis, no preguntéis a los creadores, ¿tiro por la C1 de Nahida o por la C1 de Kazuha? Ahorrar por defecto, eso es muy importante. O ver un montón de contenido y sacar vuestra propia decisión. No esperéis que otra persona os diga lo que tenéis que hacer. Pero aparte de todo eso, en el futuro, aun siendo free to play, vais a poder sacar Raiden C2 si queréis, Jutao C1, Yelan C1. El arma es más complicado, pero Yelan C1 podréis sacar. La posibilidad existe. Y tener en cuenta que la versatilidad e invertir en distintos personajes es más importante que chetar a un solo personaje, tanto si eres ballena como free to play. ¿Y las constelaciones son importantes? Son menos importantes de lo que pensáis. Con todo a C0 se puede pasar cualquier reto, hay equipos que pueden techear con todo a C0. Las constelaciones no es un personaje nuevo, pero cuesta lo mismo que un personaje y solo suelen dar principalmente bien comodidad, bien un daño extra. Pero os he puesto el ejemplo de la energía de la de Furina, que son los daños más bestias y sin sentido que hay en todo Genshin Impact, porque son daños y buffos no al personaje, a todo el equipo. Tanto la bajada de defensa de Nahida como el daño infligido, a todo el equipo de Furina.
Y esas constelaciones son las que podrían merecer la pena si hubiese más de este estilo. Quizá la C3 de Raiden porque hace un corte grande y es muy divertido. Pero por el resto de constelaciones, que suelen ser constelaciones que solo benefician a un personaje, no cambian tanto, no te dan un personaje nuevo y solo es un capricho y un mimo. Mirarlo como una corona de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidad mucho, tener muy buen día. Decidme en los comentarios, para los que habéis llegado hasta el final del vídeo, qué personaje tenéis con más constelaciones. ¡No soy miñimiñis! Y chao.